Un ataque contra Irak, algo que era nuevo. La razón por la que Estados Unidos fue un ataque estadounidense-saudí contra Irak. Y el ataque fue contra las FMP, las Fuerzas de Movilización Popular, que forman parte del ejército iraquí. Y son distintas de como hablamos antes de empezar esto, como usted mencionó, las Hashd al-Shabi, las Hashd, como las llaman en Irak. La razón por la que atacaron Irak fueron los últimos ataques contra instalaciones petroleras en Arabia Saudí. Dijeron que había habido ataques con drones procedentes de Irak, contra esas instalaciones petroleras. Si no me equivoco, el último fue contra la refinería de Yanbu. Después dijeron que la resistencia iraquí, las fuerzas iraquíes, las FMP, salieron y anunciaron que no habían hecho nada. No fue un ataque por su parte. Sabemos que Yemen atacó antes, y mucha gente pensó que había sido Yemen, y que Arabia Saudí de algún modo se confundió o no supo quién les había atacado. Por eso están diciendo que fue Irak. Y todo el asunto de Irak y Arabia Saudí es de algún modo confuso, muy confuso. ¿Cuál es su interpretación de este ataque estadounidense-saudí contra Irak? ¿Qué quieren conseguir con el ataque? El otro punto que se estaba produciendo anoche fue un ataque iraní contra el Kurdistán iraquí, en Erbil, que tuvo lugar al mismo tiempo que estaban atacando Irak. Irán estaba atacando Erbil, y también hubo un ataque iraní contra Jordania. Fue de algún modo un nuevo ataque preventivo por su parte. Adelante, ¿cuál es su interpretación de lo que está ocurriendo en Irak? Así que ha mencionado varios puntos aquí, y requieren un poco de explicación, si me permite. En primer lugar, es importante que la gente distinga entre las fuerzas de movilización popular y los grupos militantes iraquíes. Normalmente la gente dice fuerzas de movilización popular, y sobre todo en Occidente lo hace a propósito. Pero no hay mucha gente que entienda la diferencia. Simplemente lo mezclan todo. En 2014, cuando ISIS atacó Irak y ocupó un tercio del país, yo estaba allí, en Bagdad. Fue entonces cuando el gran ayatolá Sayyid Ali Sistani, el gran ayatolá de Irak y fuente de emulación, declaró la yihad, pero una yihad kifai, lo que significa que se limita a la necesidad y a las exigencias de la situación para superar un peligro concreto. Fue entonces cuando se crearon las Fuerzas de Movilización Popular. Cuando acudieron al ejército, recurrieron a todos los grupos que habían resistido contra las fuerzas de ocupación estadounidenses, porque el ejército no tenía una formación adecuada. Habían sido entrenados por los estadounidenses y por la OTAN, y todos ellos se han ido, al menos la mayoría, pero otros permanecen en Kurdistán. Así que estos grupos las fuerzas de movilización popular se convirtieron en una mezcla de muchos grupos iraquíes que lucharon contra las fuerzas de ocupación, porque Estados Unidos se autodeclaró fuerza de ocupación en Irak. Cuando atacaron al ISIS y lograron imponerse al ISIS, el primer ministro, Haidar Abadi, emitió un decreto que decía que todas las fuerzas que no estuvieran integradas en las fuerzas de seguridad iraquíes legales debían entregar sus armas y disolverse, o incorporarse a una nueva fuerza llamada Fuerzas de Movilización Popular, bajo el mando directo del primer ministro. Más adelante, el primer ministro Adel Abdelmahdi adoptó este decreto, y las fuerzas de movilización popular pasaron a ser fuerzas de seguridad iraquíes regulares, bajo el mando del primer ministro. Muchos grupos se disolvieron, otros no, pero muchos de los grupos que se disolvieron se incorporaron a las fuerzas de movilización popular. Y por supuesto, tienen cierta influencia sobre los grupos que están dentro de las fuerzas de seguridad. Así que Irak es un caso particular. Todo el mundo tiene influencia dentro de un ministerio, del ejército, de las fuerzas antiterroristas o de las fuerzas de movilización popular. Así está conformado Irak. Ahora bien, lo que ocurrió ayer es que los estadounidenses y los israelíes, los estadounidenses y los saudíes, atacaron a estas fuerzas concretas.
went to attack these particular forces. So they actually attacking the Iraqi security forces. Así que en realidad están atacando a las fuerzas de seguridad iraquíes bajo el mando del primer ministro. Y la zona atacada es inmensa, no es una zona secreta. Al contrario, son cuarteles y campamentos evidentes, declarados, y no tienen nada de secreto. Han cubierto toda una extensión de Irak, desde el norte, pasando por el centro hasta el sur. Hablamos de Bartella y Nínive en el norte. Hablamos de zonas interiores de Kirkuk y de lugares cercanos a Erbil. Hablamos de Amerli, en Salahuddin, una posición muy estratégica, donde el ISIS combatió e hizo todo lo posible por controlar esa zona. Atacaron el campamento Mohammadawi, en Diyala. Atacaron Bagdad. Atacaron Kerbala, y cerca de Kerbala aún. Es una zona donde también hay un campamento. Atacaron Wasit, atacaron Suwaira, atacaron Al-Dair, en Basora, en el sur, junto a la frontera con Kuwait. Así que una zona muy extensa estuvo bajo ataque. Ahora, el primer ministro iraquí se encuentra en una posición muy difícil. Primero, fue a Estados Unidos y dijo que desarmaría a todos los grupos armados iraquíes que no están bajo su mando. Eso no incluye a las fuerzas de movilización popular, porque ya son fuerzas regulares. Ahora no va a poder hacerlo, porque los grupos iraquíes argumentan lo siguiente. Bueno, en primer lugar, seguimos bajo ocupación estadounidense, porque las fuerzas de Estados Unidos siguen en el aeropuerto de Erbil y en la base militar de Al-Harir, en Kurdistán. En segundo lugar, Irak no disfruta de soberanía sobre su espacio aéreo ni sobre su territorio. Los estadounidenses pueden hacer lo que quieran, los israelíes pueden hacer lo que quieran, y ahora los saudíes pueden hacer lo que quieran. Así que el primer ministro ha perdido el argumento de decir, bueno, no hay necesidad, existen fuerzas regulares. Porque cualquier actuación de esas fuerzas regulares significa que es el gobierno de Irak el que está actuando, y eso puede dejar muy mal a este gobierno. Cuando grupos locales que se autodenominan milicias, resistencia o lo que sea, actúan contra los saudíes, los estadounidenses o los israelíes, al gobierno le resulta más fácil desvincularse. Y en segundo lugar, en mi humilde opinión, creo que los saudíes cayeron en la trampa. Porque ahora, la estrecha relación del primer ministro iraquí, que llevó a los iraníes el mensaje de Donald Trump como propuesta de alto el fuego, ya no está en la mejor situación dentro de su país, porque no puede empezar a atacar a los saudíes. Como mucho, convocará al embajador saudí, pero no va a atacar a Arabia Saudí y decir, hemos sido atacados, vamos a devolveros el ataque. Eso significaría una declaración de guerra entre Irak y Arabia Saudí. Por tanto, esto debilitará al amigo de Donald Trump. En segundo lugar, significa que el escenario de guerra se amplía. Primero fue Irán, después Irán y Líbano. Ahora Yemen, Arabia Saudí, Irán, Líbano y todos los países del Golfo, incluido Jordania. Ahora tenemos Irak, Yemen, Irán, Líbano, los países del Golfo y Jordania. Así que se está haciendo cada vez más grande, lo cual, al fin y al cabo, no es malo, porque eso obligará a encontrar una solución para terminar esta guerra. Y la solución va a ser dolorosa para los estadounidenses, porque los iraníes no están mostrando ninguna flexibilidad. Hoy bombardearon activos estadounidenses en Jordania, aunque Donald Trump dijo que no iba a disparar. Pero horas después, disparó en las fronteras entre Erbil, en el Kurdistán iraquí, e Irán. Así que vemos que la represalia estadounidense sigue siendo muy tímida. Pero también vemos un desafío muy claro de los iraníes a los estadounidenses, diciendo, no vamos a aceptar que vosotros decidáis cuándo hay guerra y paz y cuándo paráis. Nosotros también decidimos cuándo paramos, y ahora no vamos a parar. Sí. ¿Cree que con este ataque vamos a ver una respuesta desde Irak? No me refiero al gobierno iraquí, sino a la resistencia iraquí respondiendo a lo que ha ocurrido en Irak. Porque si ese fuera el caso, se abriría un nuevo frente para Arabia Saudí.
Sabemos que Arabia Saudí, de algún modo, estaba combatiendo con Yemen, y sabemos lo frágil que es su sistema de defensa aérea. No van a poder defenderse si estos grupos de Yemen e Irak deciden atacar a Arabia Saudí. ¿Y cómo cambiaría eso la situación para Arabia Saudí? Well, your question is Bueno, su pregunta coincide exactamente con el punto que yo planteaba. Arabia Saudí cayó en la trampa. Eso significa que los grupos iraquíes responderán sin duda, porque hay más de 20 miembros de las fuerzas de seguridad muertos y 33 heridos, y la cifra sigue aumentando. Porque, como he dicho, han sido atacados varios lugares, incluidos campos de entrenamiento que no tienen nada que ver con ninguna actividad operativa, ni dentro ni fuera del país. Allí se entrena a todos los reclutas. Así que inevitablemente habrá represalias, pero no por parte de las fuerzas de movilización popular, porque no pueden tomar la iniciativa sin una orden del primer ministro. Así que estos grupos responderán sin duda. Y aquí es donde Arabia Saudí ha provocado al oso, en realidad, y luego ha ido no solo contra Yemen, sino también contra las fuerzas de movilización popular. Tienen una enorme ventaja sobre Arabia Saudí en una cosa, no en armamento. No, los saudíes están mejor armados. Cuentan con el apoyo de los estadounidenses y les pagarán por todas las acciones que llevan a cabo con ellos. Pero estas personas tienen una ideología y no creen en la derrota. Creen en el sacrificio, y amenazarlas con matarlas significa llevarlas a lo que creen que es otro mundo mejor. Inevitablemente atacarán a Arabia Saudí. Será un placer para ellos enfrentarse a Arabia Saudí y asegurarse de que la guerra se amplíe y se libre en tantos frentes, incluidos Irán, Líbano y Yemen. Porque los yemeníes anunciaron que eran responsables, pero los saudíes acaban de rechazar esa afirmación. Por lo tanto, sí. Creo que hoy, esta noche, Arabia Saudí será atacada por los grupos iraquíes, que no dudarán en reivindicar la autoría. Estos grupos no se esconden, dicen cuando hacen algo contra Israel, los estadounidenses o los saudíes, y saben, son plenamente conscientes de las consecuencias. Así que mi respuesta a su pregunta es sí. Arabia Saudí estará más implicada. Arabia Saudí se encuentra en una situación frágil en la que no se vende petróleo a través del estrecho de Hormuz sin el acuerdo de Irán. Y aún con el acuerdo iraní, si Irán no puede vender su petróleo, Arabia Saudí tampoco venderá el suyo. A través de Yanbu, en el Mar Rojo, los saudíes ya han sido atacados por los yemeníes. Pero aún así, hay una cantidad limitada de barriles de petróleo al día que pueden transitar por el canal de Suez, porque el petróleo tiene que transportarse a Egipto y desde el punto egipcio anterior al canal de Suez, al Mediterráneo. Así que estamos hablando de un máximo de entre 400.000 y 500.000 barriles al día, una cantidad extremadamente limitada frente al suministro diario o la exportación diaria de petróleo a través de Yanbu, que solía estar entre 3,5 millones y 4,300,000 barriles al día, a través del Mar Rojo, no del estrecho de Hormuz. Creo que hay dos puntos importantes en lo que respecta al caso de Irak. Uno de ellos es la manera en que, como usted ha mencionado, el ataque saudí-estadounidense contra Irak unificaría de algún modo a todo el país. Porque con la reciente visita del primer ministro iraquí, que fue a Estados Unidos, parece que Estados Unidos está tratando de provocar algún tipo de división en Irak, como hizo por ejemplo en el Líbano. Conocemos la diferencia entre el gobierno libanés y Hezbollah, e intentaron hacer lo mismo en Irak. Pero el ataque está unificando al país. Va totalmente en contra de lo que intentaban hacer antes. ¿Qué es esto? ¿Cómo podemos entenderlo? Líbano es diferente de Irak. En Irak, la mayoría del gobierno es chií y son ellos quienes controlan el cargo de primer ministro. El presidente ocupa una especie de cargo prestigioso que corresponde a los kurdos.
En Líbano, en cambio, el presidente es un maronita que representa a la minoría. Todos los cristianos del Líbano, los maronitas, están entre el 11 y el 13%, pero los cristianos en conjunto están entre el 28 y el 30%. Los chiíes están entre el 30 y el 33%, y los suníes son más o menos lo mismo. Así que tenemos una situación completamente distinta en Irak. Y la decisión del primer ministro iraquí de desarmar a todos los milicianos antes de que termine septiembre no se va a mantener por este ataque y por los ataques continuos que van a producirse hoy, mañana y en los próximos días y semanas si esta guerra no termina. Ahora, los saudíes y los estadounidenses llevan a cabo un ataque conjunto porque los saudíes quieren repartir la responsabilidad. No quieren que los iraquíes piensen que se trata de un ataque sectario, suníes contra chiíes. Lo hacen como los estadounidenses. Cuando van a la guerra, piden a Europa y a la OTAN que se sumen para que el mundo no lo vea como Estados Unidos es el país. Así que este es el objetivo de los saudíes, evitar ese enfoque sectario con Irak y decir, lo hacemos junto con los estadounidenses, y los estadounidenses no son ni suníes ni chiíes, así que os atacamos porque nos atacasteis. Pero atacan al objetivo equivocado, igual que los estadounidenses han venido haciendo en Irak durante las últimas décadas. Siempre van y atacan a Hashd al-Shaabi, porque los otros grupos son grupos de resistencia, como ellos mismos se llaman. Por eso, no tienen ubicaciones evidentes donde estén sus campos de entrenamiento y sus cuarteles. No las tienen. Los estadounidenses van contra los cuarteles oficiales del ejército iraquí. Pero la cuestión es que el gobierno iraquí nunca ha adoptado una postura contra Estados Unidos por violar su soberanía, porque la venta de petróleo, de la que depende el 90% del presupuesto iraquí, entra inmediatamente en el Banco Federal de Estados Unidos antes de volver, según la voluntad estadounidense, a Irak para que reciban los dólares y su propio dinero. Por tanto, el gobierno iraquí está atrapado en esta triangulación. Venta de petróleo, Banco Federal en Estados Unidos y después Bagdad para recibir los activos finales de sus propios activos. Por eso, Irak se muestra reacio a enfrentarse a Estados Unidos en cualquier asunto. Y el primer paso que debería dar Irak es salir de este vínculo y de esta triangulación, independizarse y utilizar otra moneda distinta del dólar estadounidense.